El inconsciente. La noción del inconsciente pudo ser lanzada con toda su amplitud gracias a las grandes metafísicas post-kantianas de la época, principalmente la de Hegel, la de Schopenhauer y la de Schelling. Los tres coincidían en que concebían el mundo como el producto del desarrollo de un principio. Este principio se iba a llamar la voluntad en Schopenhauer, la idea en Hegel y el absoluto en Schelling. Posteriormente, Carus y Harman iban a crear sus propios sistemas llamándolos filosofías del inconsciente, elevando el inconsciente al nivel de tal principio. Pero en Schopenhauer ya están las nociones previas a una filosofía del inconsciente. Schopenhauer, su pensamiento va a estar en su obra más famosa llamada El mundo como voluntad y representación de 1818, en la cual dice que el mundo es en esencia voluntad. La voluntad es una fuerza irracional y activa del orden de la potencia actuante, del dinamismo que sentimos en la raíz de nuestro ser. También la voluntad es objetiva. ¿Qué significa esto? Significa que desemboca en el mundo de la representación siguiendo infinitud de grados que van desde los minerales hasta las plantas, los animales, llegando al ser humano, que es la cúspide en la pirámide de la objetivación. Asimismo, toda fuerza, sea causalidad física, sea las reacciones químicas de la planta o la acción humana, son manifestación de una única y misma voluntad. Psicológicamente hablando, el ser humano está en el grado de objetivación de voluntad sin conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el capítulo llamado La primacía de la voluntad sobre el intelecto, Schopenhauer dice que el conocimiento y la razón están al servicio de la voluntad, es decir, que nuestras decisiones libres, lejos de ser resultado de motivos reflexionados conscientemente, en realidad son la expresión de nuestra voluntad esencial. Es decir, nuestros actos conscientes, nuestras motivaciones conscientes, no son más que una pantalla. Y el intelecto es ajeno a las resoluciones de la voluntad y es necesario descubrirla en flagrante para advertir sus verdaderas intenciones. Ejemplo de esto, nos dice Schopenhauer, es cuando tomamos una decisión que conscientemente desaprobamos. Y con esto dice él que el dueño es la voluntad, el servidor es el intelecto, y las personas pueden ignorar los verdaderos motivos de sus acciones. Posteriormente, Carl Gustav Carus escribiría su libro Psique en 1846, que aunque tiene rastros del pensamiento de Schopenhauer, se aproxima más al de Schelling, y él concibe el inconsciente como un principio divino que preside la organización del mundo, de la vida orgánica y de la vida espiritual. Para Carus, el inconsciente designa subjetivamente lo que objetivamente conocemos con el nombre de naturaleza, es decir, hay identidad de trasfondo en todas las cosas, y también dice que hay una serie de pasos antes de que se llegue a tener conciencia de uno mismo. Primero, la idea inconsciente crea al individuo. Posteriormente aparece una conciencia del mundo exterior que se asocia por el instinto con la vida orgánica, y hasta el final el espíritu se manifiesta en la conciencia de sí mismo. Cuando se llega a este último nivel de conciencia de sí mismo, el inconsciente y el consciente van a permanecer en un constante diálogo, en una dialéctica, y de este diálogo fecundo y creador, bueno, pues dos procesos muy importantes y que influyen de sobremanera hasta imponerse en la vida consciente son el sentimiento y el sueño. Para Carus, el sentimiento es una confidencia, una confesión de la noche inconsciente a la luz de la vida consciente, mientras que el sueño es la inmersión del inconsciente en el consciente. Y el alma, dice Carus, igual que el poeta, o más bien al igual que el poeta, selecciona y elige las imágenes
que más se adapten y evoquen con mayor claridad los sentimientos y conflictos que hay en su interior. Y bueno, de esta manera se puede resumir el pensamiento de Carus con la frase de que la vida, el conocimiento de la vida psíquica consciente tiene su clave en la región del inconsciente. Y una cosa importante de este sistema de Carus es lo que él conoce como inconsciente absoluto e inconsciente relativo, que es como una premonición de lo que Freud después llamaría preconsciente e inconsciente. Para Carus, en el inconsciente absoluto están todos los contenidos en los que no penetra nunca ningún rayo de luz, mientras que en el inconsciente relativo están aquellos contenidos que ya han sido conscientes, pero que temporalmente permanecen en el inconsciente. Y finalizando, Edward von Hartmann iba a postular, exponer su pensamiento en su libro llamado Filosofía del Inconsciente de 1869, el cual está más próximo a ser un panteísmo hegeliano y en el cual hay una identidad del alma universal con el inconsciente. El mérito de el mérito de Hartmann reside principalmente en que se dedicó a estudiar y a separar el inconsciente orgánico de un inconsciente espiritual. Es decir, y bueno, ¿qué argumentos da? Él dice que hay un inconsciente que preside el cuerpo, que ninguna teoría materialista puede dar fruto o dar una explicación válida del proceso del reflejo, del instinto y de la nutrición, que todos estos fenómenos a fuerza requieren la actuación inteligente de una voluntad inteligente. Es decir, se podría decir que hay otra persona en nosotros que se encarga únicamente del control de nuestro cuerpo, de los latidos del corazón, de que se haga la digestión, de que durmamos. Pero sin embargo, también hay un inconsciente espiritual que va a influir de sobremanera en la vida consciente. Y estos procesos que se imponen sobre los pensamientos, los razonamientos y la percepción son principalmente el amor y el placer. Para Hartmann, el amor, al igual que el instinto, es un impulso, una tendencia, una actividad de la cual no se tiene conciencia del objeto. Es decir, se persigue un objetivo, pero no se tiene conciencia de cuál es el objetivo o cuál es el objeto. Y el placer es eco de las satisfacciones y contrariedades de nuestra voluntad más íntima. Bueno, igualmente el pensamiento de Hartmann se resume de una manera muy somera diciendo que la vida consciente está bajo el dominio de la vida psíquica inconsciente. Y bueno, pues ya decantando, por decirlo así, estas tres teorías filosóficas, bueno, pues nos damos cuenta que los sistemas de Carus y de Hartmann pues son principalmente panteísmos psíquicos, en el cual meten el psiquismo hasta la materia, lo cual pues filosóficamente pues se puede justificar, ¿no? Pero para nosotros que estamos más del lado de la psicología científica que de la psicología filosófica, pues no debemos confundir lo inconsciente donde solo está lo orgánico o donde solo está lo material. Y bueno, también este puede ser como una crítica a la obra de Hartmann. ¿Por qué? Porque Hartmann se empeña en demostrar lo inconsciente, donde nosotros como psicólogos científicos o como médicos científicos solo vemos lo fisiológico. Y entonces tenemos que decir, aclarar, que solo se puede hablar de inconsciente a propósito de fenómenos o actos que se pueden hacer conscientes, es decir, procesos psicológicos. Sin embargo, son importantes porque pusieron en pie la idea de que el ser humano puede no ser consciente de sus verdaderos actos y de una vida inconsciente que domina la vida consciente. Por esto, estas tres metafísicas son importantes en la historia. O bueno, no sé cómo acabar el video.